Hola, en China la gente no es libre como en Occidente, pero económicamente han mejorado y son unidos y solidarios. Podrían ser felices pero sin libertad. Objetivamente, ¿qué es más importante? ¿Es feliz alguien sin libertad? O sea, un esclavo bien tratado y bien alimentado, al que no le pegas, ¿puede ser feliz? No tiene anhelos de libertad. Porque mira, yo recuerdo que los chinos tenían ciertos anhelos de libertad y luego su propio gobierno les sacó tanques a la calle para dispararles. ¿Entiéndanme? Y recuerdo a muchos poetas, escritores, cineastas, pintores, etcétera, chinos, que han expresado ese deseo de libertad y que los han callado. ¿La gente es feliz sin libertad o se calla porque, si no, aparte de perder la libertad, pierde otra cosa? Pues vamos a verlo, ¿no? ¿Qué tal que vamos por allí ahora? Esto que yo hace mucho que tenía ganas de comentar y que pues, no ha habido tiempo y bla. Mira, el progreso tecnológico chino deja dinero. Y ese dinero es para unos poquitos. No es para la gran mayoría. ¿Cómo sabemos? Porque mucha gente, es que China ha acabado con la pobreza. Hombre, ¿y cómo se sabe? Porque lo dice el gobierno chino. ¿Y serio? O sea, pregunta. ¿China permite que entren organismos independientes a valorar la situación social y económica de China para determinar que efectivamente acabó con la pobreza? No. Está completamente cerrado en sus fronteras, está completamente cerrado en su tecnología. Es decir, hay un Internet chino y el Internet que nosotros vivimos no llega a los chinos comunes y corrientes, aunque tengan cochecito o teléfono. ¿Sí? Eh, Hay una estructura de clase donde, por ejemplo, Shong Sanshan, magnate del agua embotellada, o Jack Ma de Alibaba, están tan lejos de la gente común y corriente, un Shang Wei o un Wang Fang, como lo están Elon Musk y Jeff Bezos, de John Smith o de Pepe García o de ti y de mí, ¿no? Como he dicho, ellos viven en un mundo totalmente distinto al nuestro, no tiene nada que ver la realidad de ellos con la realidad nuestra. Pero pues la gente común dicen, según el artículo al que hago referencia, que la gente común ve que las oportunidades de su país se van adelgazando, es decir, tienes la oportunidad de nacer donde estás y no moverte. Y si quieres protestar, pues te va a ir mal, porque además, entre otras cosas, y es lo que más discuto yo de China, no hay libertad sindical, no hay libertad de organizarte para tener una vida mejor como trabajadores, porque hay un sindicato oficial al que tienes que pertenecer por fuerza y que no te defiende. Pero ante esta inquietud ciudadana que tú dices que no existe, y que yo creo que sí, China, el gobierno de Beijing ha decidido abordar la situación convenciendo a los jóvenes de que hay que seguir trabajando por China bajo cualquier condición. Así que, según informa Index on Censorship, el índice sobre la censura, en los últimos 2 años la censura en China no solo persigue la disidencia política, sino las emociones pesimistas. Esto es totalmente George Orwell. Esto es totalmente 1984. No es que seas un disidente político, es que tienes una emoción pesimista y la administración del ciberespacio de China, esta es la segunda oficina, hay una más grandota, se dedica a perseguir a ese pesimismo emocional. Esta administración del ciberespacio se regula Internet en todo el país, es la que no permite que tú mandes un WhatsApp a tu amigo Shang Feng, y ha emprendido una campaña para limpiar la red enfocándose en 4 tipos de contenido: el que polariza, el que difunde el pánico, que es bastante subjetivo los dos, el que incita a la hostilidad y la violencia en línea, que es tremendamente subjetivo, casi parece redactado por los legisladores de Morena, y el que exagera los sentimientos negativos. O sea, cualquier cosa entra dentro de estos 4 tipos de contenido que la administración china del ciberespacio está persiguiendo. Su primera víctima fue, bueno, esto es lo que dice el Index of Censorship,
está castigando a los influencers en línea por difundir el fatalismo y el pesimismo. No solo no hay Instagram en China, sino que el Instagram chino está controlado por estos y te castiga si tú difundes alguna de estas 4 cosas. Sus primeras víctimas. Pues está Hu Chenfeng, de 27 años, que hace vídeos sobre el costo de la vida y cuánto rinde el dinero en un supermercado normal. Y tiene episodios como el de llevar de compras a una anciana con su escasa pensión y demostrar qué poco poder adquisitivo tiene. A diferencia de quienes dicen, como Daniel Yalcu, que económicamente están re bien los chinos, que lo único que necesitan es libertad. Su primera censura fue un escándalo porque pues, en China no hay pobreza, entonces lo dice el partido, en Occidente se lo creen, y el vídeo de Hu fue retirado y sus cuentas se vieron censuradas. Luego lo dejaron volver, pero ahora hace vídeos muy positivos. Ya sabe lo que debe de hacer. Muy bien. De todos modos, no gustó que hablara de la buena calidad como Apple. Él hablaba del modo de vida Apple, los autos Apple, las universidades Apple, contrapuesto a las cosas de baja calidad de las que llama Android, lo que afecta la imagen de los teléfonos Android chinos como Huawei o Xiaomi. En un chat provincial del Partido Comunista se dijo que Hu estaba dándole una puñalada a las fuerzas que quieren desprestigiar. Le estaba dando un puñal, que Hu le estaba dando un puñal a las fuerzas que quieren desprestigiar lo hecho en China. Que hasta hace no mucho tiempo era una forma de decir mal hecho en Occidente. ¿Por qué? Porque las primeras cosas que copiaba China pues eran malas. Bueno. Luego tenemos, por supuesto, aquí a Lan Shanfei, que disfruta demasiado de su vida de soltero en un país donde se dice si no te casas no caerás en bancarrota, con jóvenes desilusionados y una fertilidad en declive. Y lo que quiere el partido, si el partido quiere, tú lo haces, es más matrimonios y empleados chinos mal pagados. ¿Quiere uno vivir atento a lo que manda el partido? Eso quieren muchos en China como la mejor opción de futuro, porque de China solo conocen aquello que el Partido Comunista los deja que conozcan. La versión que tienen de China es la versión de Xi Jinping, no es de periodistas independientes. Como dice la historiadora Sarah Payne, una vez que el Partido Comunista renunció al comunismo, es decir, a la propiedad social de los medios de producción, que era la esencia del comunismo marxista, una vez que renuncia a la igualdad total, lo único que le queda es el predominio absoluto del partido sobre todos los aspectos de la sociedad para moldearla de modo que no cuestionan al partido ni haga que otros lo cuestionen. Y perdón, pero es que este no es el que vive su vida muy bien. El que vive su vida muy bien es aquí, el señor Lan Zhanfei, que viaja por el mundo aprovechando su vida de soltero y lo que gana en Internet, y que también ha sido censurado, por supuesto, por China. Necesitamos formas de saber cuándo estamos siendo sujetos de propaganda y cuándo estamos siendo informados. Si todo lo que sabes de Ucrania procede de la propaganda rusa, no estás informado. Si todo lo que sabes de China proviene de la propaganda del Partido Comunista Chino y de Xi Jinping, no estás informado. Entonces, a partir de eso, decir que China es el futuro y China, uy, qué maravilla, tiene sus problemas. Yo les recomiendo que no se lo crean tan fácilmente.